Vamos con la fotografía Marta Carvajalino, porque lo que se conoció hace poco es que ustedes están viendo aquí a Marta Carvajalino, la ministra de Agricultura, la están viendo allí acompañada de Mayra Aranguren Rojas, quien es se desempeña como directora de las de cadenas pecuarias del Ministerio de Agricultura. Ella anteriormente había estado encargada como directora de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, la AUNAP, entidad que orienta los destinos de más de 300,000 pescadores del país y es la que autoriza las licencias de funcionamiento para las empresas del país. Ella estuvo encargada ahí de la AUNAP luego de que se diera la salida de Karen Mejía, quien fue declarada insubsistente por la ministra en medio de denuncias de contratación. Pero ¿qué es lo que pasa? Resulta que Mayra Aranguren Rojas es hija del señor que ustedes están viendo allí, y este señor es uno de los protagonistas de las vergüenzas nacionales de este país. Este señor que ustedes están viendo allí fue uno de los funcionarios de Álvaro Uribe Vélez. Él fue director de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF y fue procesado por seguimientos financieros a magistrados, políticos y periodistas, entre ellos el hoy presidente Gustavo Petro, quien fue también una de las víctimas de este personaje, quien Mario Aranguren, quien estuvo procesado. Y uno podría decir que esta señora Mayra Aranguren, pues ella no tiene que correr con los delitos o con los cuestionamientos o con las dudas de su papá. En eso tiene toda la razón, porque no hay delitos de sangre. Sin embargo, sí se tiene que revisar si podría tener alguna incompatibilidad o alguna inhabilidad para el cargo. Mayra Aranguren es la persona de confianza de la ministra Marta Carvajalino. Es su mano derecha. De hecho, en varias ocasiones la ha reemplazado, digámoslo así, o ha representado, más bien, ha representado a la ministra en las citaciones que le hace el Congreso de la República. Es prácticamente su mano derecha y es, de acuerdo con un informe que presentó la Agencia de Periodismo Investigativo, la agencia API, Mayra Aranguren es tal el poder que tiene o tal el lazo de confianza que tiene con la ministra que no le permite ella a la ministra pronunciarse públicamente, o por lo menos está la confianza o la amistad que hay entre las dos, que esa confianza y el ser su mano derecha no le ha permitido a la ministra Marta Carvajalino pronunciarse públicamente sobre los cuestionamientos que recaen sobre Mayra Aranguren en los diferentes medios de comunicación, ni siquiera en las redes sociales. Marta Carvajalino defiende a capa y espada a Mayra Aranguren. Pero ¿cuál es como el ayayay o cuál es el cuestionamiento más allá de que sea la hija de Mario Aranguren? El ayayay es que esta señora que ustedes están viendo allí, esta joven, que es la persona de confianza de la ministra, es accionista de una empresa del sector agrícola y ella está manejando los temas del sector agrícola. Solo en el año 2023, la empresa de la que ella es accionista, es socia, registró ingresos operacionales por 1.781 millones de pesos. Y el otro funcionario o el otro socio, digámoslo así, de esa empresa de la que ella es accionista, es socia, es Juan Diego Rivera Tovar, funcionario de Fedegan. Todo estos son los cuestionamientos. ¿Y por qué hay? Pero es que ella puede tener también empresas, es que aquí la gente es emprendedora. Sí, por supuesto, y ahí no hay problema. El ayayay está en que
la funcionaria, hoy funcionaria del Gobierno Nacional, no reportó en su declaración de bienes y rentas esa participación accionaria en esa empresa. Y ella, por obligación, como cualquier otro funcionario, ella debía haber reportado esa participación accionaria en esa empresa en su declaración de bienes y rentas. Y ella no lo reportó en los últimos 3 años, no reportó esa participación accionaria. Y eso es obligatorio para todos los funcionarios públicos y contratistas en el país. Ella no lo reportó, ni ahora para posicionarse en el cargo del Ministerio de Agricultura, ni tampoco en ningún otro cargo que ella también ya ocupó ahí mismo en el Ministerio de Agricultura. Hay que tener en cuenta que hace poco se conoció que la AUNAP estuvo en el ojo de la opinión pública por las mismas denuncias que hizo el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga. En ese momento, la misma ministra Carvajalina visibilizaron después que Idárraga hizo toda la denuncia, la ministra Carvajalina se pronunció ante ese escándalo mediático que se dio en la UNAP y que finalmente llevó a que la directora de esa entidad fuera retirada y encargara a Mayra Aranguren, quien tiene también intereses en una sociedad, en una empresa que tiene intereses en el sector agropecuario del país, en el sector agrícola también, en un sector que es del propio resorte del Ministerio de Agricultura. Ella fue encargada y la ministra parece que no sabe nada, a pesar de ser su mano derecha, de ser su persona de confianza, pareciera que no conoce nada de la vida de la señora Aranguren. Miren, la hoja de vida de Mayra Aranguren fue publicada ya hace más o menos 2 semanas en la página web de la presidencia. No hubo ningún reparo por parte de la ministra y finalmente la posesionó y es su mano derecha. ¿Cuáles son los intereses? Y aquí es la pregunta y por eso mi pregunta. ¿Será que Marta Carvajalino le informó esto al presidente? ¿Será que ella le contó esto al presidente? ¿Será que ella no sabía de la participación accionaria de esta señorita o esta señora en el sector que maneja el Ministerio de Agricultura? Esto ha generado varias dudas sobre los intereses que se pueden estar moviendo a espaldas del presidente Gustavo Petro. Y esto, ¿por qué traigo esta noticia a colación? Ay, Pilar, es que usted quiere hacerle daño al presidente. ¿Cómo presenta esas noticias? No, señores. El propio presidente Petro, en el pasado Consejo de Ministros y el día del SENA, de la reunión con los del SENA, el día martes, el presidente señaló que hay funcionarios de su gobierno que están actuando a sus espaldas. Y entonces, la pregunta es, ¿cómo esta persona llega a ocupar este cargo? Mire, de acuerdo con la agencia API, desde el 15 de enero y en 3 ocasiones, Karen Mejía, que era la directora de la UNAP, había presentado su renuncia a la ministra Carvajalino y no se la había aceptado. 3 renuncias, la anterior directora de la UNAP presentó su carta de renuncia. La ministra no se la recibió, no le aceptaba la renuncia. El 2 de abril, es decir, hace un mes y 6 días, la ministra sorprendió a Karen Mejía y sorprendió al país y sorprendió al propio Andrés Idárraga, secretario de la Oficina de Transparencia de la Presidencia, con una declaratoria de insubsistencia a Karen Mejía y con el nombramiento como encargada de Mayra Aranguren. El decreto de la insubsistencia fue firmado por el presidente Gustavo Petro y nombró en ese mismo decreto a Mayra Alejandra Aranguren, hija del exdirector de la UIAF, Mario Alejandro Aranguren Rincón, acusado de haber entregado ilegalmente información financiera de magistrados, opositores
y del entonces congresista Gustavo Petro. Entonces uno se pregunta, ¿qué están pasando a espaldas del presidente? Bueno, que no hay delitos de sangre, ok, pero ¿será que la ministra no sabía y no informó sobre el manejo económico de la señora Aranguren? Mario Aranguren, que es el papá del señor que ustedes están viendo allí, es recordado y asociado a uno de los episodios más delicados de la historia política y judicial de nuestro país. El seguimiento y el desprestigio como periodistas, magistrados y opositores políticos. Entre el año 2005 y 2008, según la Fiscalía General de la Nación, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los entonces congresistas Piedad Córdoba y Gustavo Petro, hoy presidente de Colombia, fueron considerados blancos políticos, lo que ya todos conocemos. También fueron víctimas de acciones ilegales por parte de organismos de seguridad como el DAS y fueron perseguidos y sufrieron seguimientos por parte de funcionarios de la UIVAP, entre ellos Mario Aranguren y Luis Eduardo Daza, subdirector de análisis de operación de esa entidad. El propósito de esas investigaciones era establecer vínculos entre las víctimas y actividades delictivas o narcotráfico para poder desplegar campañas de desprestigio. El 21 de noviembre del año 2007, Mario Aranguren, recibió de un funcionario del gobierno Uribe, Bernardo Moreno Villegas, entonces secretario general de la presidencia, un contrato de un vuelo charter y una consignación de 5 millones de pesos relacionados con un viaje de magistrados a Neiva en junio del 2006. En el caso del magistrado Córdoba y de Petro, se intentó probar nexos con las FARC para judicializarlos. Pero vengan, es que eso es de cuestión del papá, la hija no tiene nada que ver. Pero resulta, y aquí me baso en las investigaciones que hizo la agencia API, que curiosamente la actual ministra Marta Carvajalina, quien impulsó el nombramiento de Mayra Aranguren, también se declaró como víctima de afectaciones de seguridad durante el gobierno Uribe, cuando ella era militante del Partido Comunista y era responsable política de las Juventudes Comunistas en Bogotá, de la famosa JUCO. Entonces, uno se pregunta, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? En el año 2010, la Fiscalía le imputó a Mario Aranguren los delitos de concierto para delinquir agravado, prevaricato por acción en concurso homogéneo y sucesivo y abuso de confianza. Una jueza de primera instancia en el 2013 lo absolvió. Sin embargo, el tribunal lo condenó luego de la apelación de las víctimas. En el año 2022, hace 3 años, la Corte Suprema de Justicia lo declaró responsable del delito de concierto para delinquir simple, ya prescrito, estaba ya prescrito, y lo absolvió por el abuso de confianza. Aranguren, desde ese momento, pues ha estado en el anonimato, digámoslo así, pero nadie se olvida que tanto él, junto con Fernando Tavares y Marta Hurtado, y María del Pilar Hurtado, son recordados como uno de los íconos de las chuzadas en lo que tiene que ver con los seguimientos financieros. Uno se pregunta, listo, ¿será que no hay otro tipo de personas, no hay más profesionales que no tengan ninguna tacha que puedan ocupar estos cargos del gobierno nacional? ¿Ustedes creen que en un gobierno de la oposición van a nombrar a alguna persona cercana a Gustavo Petro? Entonces, ¿por qué los funcionarios de este gobierno se empeñan en contratar funcionarios, listo, que vengan de otros gobiernos, pero además de eso, con serios y graves cuestionamientos? ¿Por qué? Conocimos también hace poco que ha sido nombrado en una entidad del gobierno una persona cercana a Karen Abudinen. Entonces uno se pregunta, madre mía, ¿por qué? ¿Por qué les gusta tener la daga ahí pegadita?
Yo no digo que la señora Mayra Aranguren sea una mala persona o sea corrupta, para nada. Y creo que puede tener su empresa, maravilloso que tenga empresa. Pero creo que si fuéramos coherentes y responsables, pues creo que siga trabajando en la empresa privada, todo lo que quiera, pero llevarse a estas personas a trabajar al interior del gobierno, no sé. Mire, la última vez que se le vio a Mario Aranguren fue en el año 2024 en un centro comercial de Bogotá, frente al complejo judicial de Palo Quemado. Estaba camuflado con gabardina, gafas oscuras, estuvo en una reunión y hay que recordar que él también fue exdirector de la DIAN y luego de su paso por prisión, porque él estuvo en prisión, se desempeña como asesor en todo lo que tiene que ver en asuntos tributarios. Y entonces, ¿por qué se camufló para ir a hablar justo al frente de Palo Quemado? Lo que uno se pregunta aquí y es el cuestionamiento, vuelvo y reitero, yo no estoy diciendo ni estoy presumiendo que Mayra Aranguren sea corrupta para nada, pero lo que sí me preocupa y sí me pregunto es, ¿por qué Marta Carvajalina se empeñó tanto en tenerla al lado de ella, en tenerla en la UNAP y luego tenerla como su mano derecha en el ministerio? ¿Por qué la tuvo como directora encargada de la UNAP y ahora en el ministerio directamente? No sé. Y no sé si le haya comentado al presidente las situaciones en el tema de la empresa. La señora María Aranguren tiene todos los títulos que ustedes se quieran ver. Ella es médica veterinaria de la Universidad de La Salle, tiene una especialización en economía en la Universidad de los Andes. En el año 2014 ingresó como contratista al Ministerio de Agricultura. Luego, con los años, trabajó para la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. En el 2023 regresó al ministerio y en el 2024 fue nombrada directora de cadenas pecuarias. Ella no reportó que es socia de Avesa SAS, empresa dedicada al área, a la cría de aves, venta de productos lácteos y consultoría. Es representante legal suplente de la firma, posee el 50% de las acciones. El otro socio es un funcionario de Fedegan, quien además es su esposo, Juan Diego Rivera Tobar, también veterinario. Y esta fue una investigación que hizo la agencia API. La empresa fue constituida en el año 2015. Es objeto de la transformación y comercialización de productos agropecuarios. Ha tenido ingresos superiores a los 1.721 millones de pesos en el 2023. Tiene aproximadamente 10 empleados. La ministra ha señalado, ella no ha querido pronunciarse frente a este hecho de manera abierta. Ella no respondió ante las preguntas que le hizo la Agencia de Periodismo Investigativo, la API. Ella, este domingo pasado, la agencia la contactó, le escribió y le pidió una respuesta a esta investigación. La ministra de Agricultura respondió esto es lo siguiente. ¿Cuál es la razón? Esta fue la pregunta que le hicieron. ¿Cuál es la razón para designar a la doctora Mayra Aranguren como directora de la AUNAP y como directiva en el Ministerio de Agricultura, aun cuando su padre, Mario Aranguren, fue procesado por seguimientos financieros al presidente Gustavo Petro durante su época de congresista? Lo que respondió fue lo siguiente. Conocí a la doctora Mayra Aranguren cuando fue la asesora del Viceministerio de Asuntos Agropecuarios en el 2023. Su desempeño profesional y su capacidad para ejecutar la política pública de este gobierno, orientada al fortalecimiento y cadenas, es decir, la defendió. Así las cosas y entendiendo que entre las funciones de esta dirección está el desarrollo del sector pesquero y acuícola, tomé la decisión de encargarla como directora de la Autoridad Nacional de Agricultura y Pesca. Le preguntan, ¿no es un contrasentido que esté en el gobierno una funcionaria con los antecedentes de su padre y las acciones que éste emprendió contra él? Como lo mencioné en la respuesta anterior, la doctora Aranguren está en su cargo por su trayectoria profesional, por su conocimiento técnico.
No hay conflicto de intereses dado que la doctora Aranguren es socia de Avesa, una empresa del sector agrícola. La actividad económica que desarrolla, responde la ministra, la actividad económica que desarrolla la sociedad comercial en la cual participa la doctora Mayra no está regulada, autorizada ni vigilada administrativamente por da un nombre allí que no sé realmente qué es, por el MADR. Las decisiones o espacios técnicos en los que participa como directora de cadenas pecuarias no inciden en el funcionamiento, beneficio, lucro ni en el objetivo de las actividades económicas de esa empresa. Entonces, y se despacha calificándola como una excelente profesional, ha demostrado ser transparente, coherente en la toma de decisiones y en el beneficio del sector pecuario, pesquero y acuícola. Yo solo me pregunto si en un gobierno de oposición le darían trabajo así de manera tan abierta y con tanto poder hasta para representar a la ministra en citaciones al Congreso de la República a una persona que viene directamente de la oposición. No sé. No existen los delitos de sangre, pero creo que como dice el presidente, hay funcionarios desde el gobierno que tienen la daga. Y recordemos que la ministra Marta Carvajalino fue una de las más grandes opositoras, detractoras para el nombramiento de César Pachón en el gobierno nacional como presidente de la Agencia de Desarrollo Rural. Bueno, no hay ningún otro funcionario que sea cercano al gobierno nacional que pueda cumplir con algunas funciones.